Bienvenidos a la última sesión de la clasificación de pruebas por niveles. En esta oportunidad revisaremos las pruebas a nivel de aceptación. Las pruebas de aceptación son similares a las pruebas del nivel de sistema, con la diferencia de que aquí necesitamos la presencia y el trabajo activo del cliente final. En este punto se debe asumir que el software funciona. Esto quiere decir que ya hemos pasado los niveles anteriores y sabemos que el software está funcionando. Entonces las preguntas principales para la prueba de aceptación vienen del lado del cliente final y por supuesto del análisis del equipo de pruebas de la empresa de desarrollo. Las preguntas claves son: 1. Si resuelve el problema. El sistema desarrollado resuelve los problemas para los cuales ha sido implementado. No basta con que funcione, sino que resuelva los problemas. Por otro lado, se debe hacer la pregunta si este software realmente satisface las necesidades esperadas del cliente final. Para ejemplificar esto, tomemos el ejemplo del vehículo desarrollado en las anteriores sesiones. Como pueden ver, tenemos dos productos finales. El de arriba es el producto que se implementó y el de abajo el producto esperado. Esto es directamente relacionado a un problema de requerimientos. Se estableció los requerimientos, probablemente no con la claridad suficiente, entonces el equipo de desarrollo hizo este primer producto, un auto deportivo. Sin embargo, las expectativas del cliente eran contar con un vehículo capaz de contener al menos 6 personas, digamos un vehículo familiar. En estas condiciones, el cliente decide no aceptar el producto final, a pesar de que este funcione. Por supuesto, hay espacio para discutir en qué condiciones el cliente debería aceptar o no, pero el hecho cierto es que debe haber un camino de prevención en este caso, y ese camino está determinado por los requerimientos, los cuales siempre deben ser claros y completos antes de implementarlos. Tanto el equipo de desarrollo como el equipo de pruebas desde el inicio del proyecto deben tener muy claro lo que se debe solucionar. Es por esto que existen muchas herramientas de mockups o diseño previo donde se puede ir elaborando lo que el cliente requiere, y de hecho el análisis del negocio realizado por los expertos en el área, en este caso los analistas, debería contemplar los casos esenciales y los casos necesarios para salir en la primera versión del producto. Es muy importante que este paso se tome en cuenta para que al final no haya problemas respecto a el producto tiene ciertas características que no esperaba, o el producto tiene demasiadas características, etc. De hecho, el tiempo de desarrollo e implementación también se va a ver afectado, porque si tenemos requerimientos no muy bien definidos, vamos a desarrollar un producto que a lo mejor termine siendo rechazado. Entonces el tiempo que se ha desarrollado igual debe ser el repuesto, y alguien va a correr con ese tiempo, ya sea la empresa de desarrollo o el cliente final. Para entender esto vamos a ver dos escenarios. Al lado izquierdo tenemos un escenario donde las pruebas de aceptación las realiza el cliente de manera general, casi como que revisar las opciones principales sin ir al detalle. Y en el lado derecho tenemos un cliente que realmente ha puesto seriedad al tema de pruebas de aceptación. Vamos a describir el lado izquierdo de manera rápida. En el primer paso tenemos que un cliente contrata a una empresa de desarrollo de software para la implementación de una solución informática específica. En el segundo paso es cuando ya se ha desarrollado esta solución y se la debe entregar al cliente. Entonces, como en toda entrega, es necesario que el cliente se tome el tiempo para hacer la revisión. Asumiendo que la empresa de software ya hizo todas las pruebas necesarias, no significa que el software esté funcionando o resolviendo los problemas. Es un error común de las empresas contratantes que asuman que la empresa que está entregando lo tiene todo perfecto. Se necesita un trabajo adicional, que son justamente las pruebas de aceptación, para asegurar que el producto no solo funcione, sino que el producto resuelva los problemas y satisfaga la necesidad que tiene la empresa contratante. Muy bien, entonces en este caso vemos que se hace una revisión general, no muy detallada, por tanto el cliente acepta la entrega y se cierra el contrato.
Una vez cerrado el contrato, pasan unos días, unos meses quizá, cuando el software realmente se pone a trabajar en un ambiente real, quizá con más usuarios, más cuentas, depende del contexto del software que se haya desarrollado, y resulta que el cliente inicial encuentra fallas. Entonces el cliente con todo el derecho puede ir a reclamar a la empresa que le hizo la entrega del software, pero la empresa al momento de hacer la entrega del software tiene las actas de entrega, es decir, el resultado de las pruebas de aceptación, que son actas donde el cliente firma y afirma de que los requerimientos solicitados están presentes. En ese escenario, la empresa de desarrollo de software está en todo el derecho de resolver estos problemas, pero de manera extraordinaria, es decir, con un costo adicional como producto extra, ¿de acuerdo? Podría sonar injusto porque podrían haber errores que se han cometido, por supuesto, pero ninguna empresa, vamos a asumir eso, hace o implementa errores a propósito. Si los errores, defectos no fueron encontrados antes de la entrega, como ustedes saben, esto implica mayor costo y mayor gasto al proyecto. En este caso le va a implicar mayor costo y mayor tiempo a la empresa contratante y no así a la empresa que ha desarrollado el software. Por otro lado, tenemos el mismo escenario con la diferencia en el paso 3 de que el cliente que contrató la empresa de software ejecuta un ciclo de pruebas de aceptación riguroso. Es bastante común, o más que todo hoy, las grandes empresas que contratan softwares de buen tamaño, es decir, empresariales, suelen contratar a consultores independientes, empresas de consultoría independiente específicamente para las pruebas de aceptación del sistema en cuestión. De esta manera, ellos aseguran de que la empresa contratada simule todos los escenarios posibles respecto a los requerimientos que se han solicitado para tener claro si realmente el software que se está entregando tiene la menor cantidad de defectos posible y no se pueden detectar las fallas. En ese escenario es muy probable que la empresa en una etapa temprana, haciendo referencia a que todavía no está instalado, es decir, no salió a producción, puede reportar los defectos y congela la aceptación. ¿Qué significa congelar la aceptación? Básicamente significa que la empresa contratante te dice que no aceptará la entrega hasta que arregles todos los elementos, lo cual normalmente se traduce a no más dinero hasta que hagas lo que realmente necesito que haga el sistema, hasta que implementes, quiero decir, en este caso sería el término correcto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se reportan los defectos, la empresa de desarrollo debe asumir la posición de revisar si estos defectos son realmente parte de los requerimientos o no, y si lo son, por supuesto, deben rápidamente resolver los problemas y volvemos nuevamente a la etapa de la izquierda. Se entrega el software, el cliente acepta la entrega y se cierra el contrato. Cualquier otro fallo que se detecte después de esto significará un costo extra, pero ya no al equipo de desarrollo, sino a la empresa contratante, porque se asume que se hizo un proceso riguroso de pruebas de aceptación. Entonces, como vemos en este punto, las pruebas de aceptación no están mayormente del lado de la empresa de desarrollo, sino están del lado de la empresa contratante, que en mi opinión deben siempre de contar con un presupuesto adicional para llevar adelante las pruebas de aceptación, ya sea por su personal interno o por un consultor externo, pero que garanticen que el producto que les está llegando va a resolver los problemas y satisfacer las necesidades o demandas que tienen dentro del modelo de negocio o empresa donde se está implementando el software. Para tomar en cuenta, las pruebas de aceptación normalmente responden a las pruebas realizadas por el usuario final, y el usuario final, por supuesto, deberá revisar uno a uno todos los requerimientos, pero es importante tomar en cuenta también las pruebas de aceptación operacionales. Estas pruebas de aceptación operacionales normalmente no están visibles en el momento de desarrollo, pero sí se deben tomar en cuenta para llevarlos a producción. ¿Por qué? Porque podría ser que uno de estos elementos bloqueen o dificulten la entrega final del producto.
lo cual va nuevamente a repercutir en cambios en el presupuesto, en todo caso el gasto, el consumo de tiempo y dinero que tiene el producto, el proyecto en general. ¿Cuáles ejemplos podemos considerar? Por ejemplo, el respaldo y restauración. Es muy importante que el software como tal tenga una estrategia para respaldar y restaurar en caso de alguna falla. Se debe tomar en cuenta que la instalación, la desinstalación y la actualización funcionan adecuadamente en los ambientes del cliente. Recuerden que la implementación siempre va a terminar del lado del cliente. Normalmente hoy con la tecnología cloud, los desarrolladores desde etapas tempranas utilizan exactamente la misma infraestructura que va a tener el cliente, pero esto no funciona en todos los casos, así que es importante tener una revisión si todos estos 3 pasos que mencionamos aquí están funcionando adecuadamente. Por otro lado, tenemos el plan de recuperación a desastres. Se debe hacer la prueba, o en este caso diseñar pruebas donde puedan suceder desastres. Quiero decir, se borra la base de datos, hay un ataque de terceros, depende del contexto en realidad del software que se está desarrollando, pero este plan de recuperación a desastres debe ser ejecutado al menos una vez para saber si está funcionando o no, o la recuperación del sistema ha sido correcta o no. Por otro lado, tenemos la carga de datos y migración. Es muy importante tomar en cuenta que durante la etapa de desarrollo es probable que el equipo trabaje con datos falsos o directamente con datos inventados para lograr las características del software. Pero una vez que esto se va a mover a producción, es bastante común que las empresas ya cuenten con una base de datos o un conjunto de datos o finalmente una fuente distinta de datos, la cual debe ser transformada para ser consumida y persistida en el nuevo sistema. Es por esto que es necesario tomar en cuenta en las pruebas de aceptación cómo se van a cargar datos y todo el proceso de migración. Por otro lado, pruebas un poco más exhaustivas, pero que tienen que ver más que todo para productos comerciales donde se tiene un gran volumen de usuarios, son las pruebas de desempeño, las pruebas de carga y estrés. Por supuesto, esta lista son simplemente ejemplos a considerar. En la práctica, cada equipo de pruebas de aceptación deberá establecer cuáles son las pruebas de aceptación operacionales que corresponden al sistema. Es obligación del equipo de desarrollo, es decir, la empresa que está a cargo del desarrollo, generar al menos documentación necesaria para orientar las pruebas operacionales que deberían ser ejecutadas, ya sea por la empresa de desarrollo como también por la empresa contratante. Hablando de estos 2 tipos de test, normalmente tenemos una categorización que son las pruebas alfa y las pruebas beta. Las pruebas alfa, como pueden ver en este círculo, están dentro del escenario y realizadas por el personal que es parte del proyecto de desarrollo de software, es decir, desarrolladores, testers y toda la gente involucrada internamente, los que desarrollaron el proyecto. Las pruebas alfa se hacen sobre el sistema completo, por supuesto. Las pruebas beta, sin embargo, deben ser realizadas en la estructura final del cliente. Con estructura nos referimos a la infraestructura tanto de software, hardware, bases de datos y todo lo necesario para realmente simular una puesta en producción real. Las pruebas beta no deben ser idealmente implementadas y desarrolladas o en todo caso ejecutadas por personal de la empresa que ha implementado. Para esto las empresas utilizan su propio personal para validar cada área del software o mejor aún contratan un consultor de pruebas independiente que va a orientar para que este proceso sea adecuado. Y una vez se ha hecho esto y las pruebas betas pasen, entonces vamos a tener el sistema en la infraestructura del cliente, lo cual garantiza no solamente la aceptación correcta, sino también la aceptación de las pruebas operacionales de manera adecuada. Entonces, para resumir este espacio, podemos decir que las pruebas de aceptación son las pruebas de sistema, pero utilizadas o aplicadas por el cliente o usuario final, que comúnmente cuenta con el personal adecuado o consultores externos que van a garantizar
las pruebas para aceptar o no la versión de producto que se está entregando. Por otro lado, las pruebas alfa deben ser desarrolladas e implementadas dentro del equipo de desarrollo, y las pruebas beta deben ser necesariamente ejecutadas en un contexto fuera del ámbito de desarrollo y dentro de la empresa como tal, utilizando software y hardware que va a ser el utilizado para producción, además por supuesto de usuarios finales o al menos un muestreo de usuarios finales que permita validar la función del software.